A continuación, lenguaje y literatura, séptimo grado. El cuento policial, producción. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y literatura de séptimo grado. En esta ocasión estudiaremos el cuento policial y el cuento policial presenta unas particularidades específicas y estas son que transita en el misterio. Y como transita en el misterio, necesitará de unos personajes muy particulares y estos serán los detectives o las mujeres detectives aficionadas, que las plantearon grandes escritoras y escritores como Edgar Allan Poe, Agatha Christie, Anna Katharine Green, entre otros. Por eso los invito a estar atentos y seguir las lecturas de esta clase. Para conocer más sobre los escritores del relato policial, te presentamos al autor de la semana, Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle nació en el año de 1859 y falleció en 1930. Fue un escritor escocés mejor conocido por su creación del detective Sherlock Holmes, uno de los personajes más vívidos y perdurables de la ficción inglesa. Doyle publicó en 1887 su primera novela, Estudio en Escarlata, en la que narraba la primera aventura del personaje que lo llevaría a la fama, el detective Sherlock Holmes y su inseparable amigo, el doctor Henry Watson. Además de concebir al detective literario por antonomasia, Sir Arthur Conan Doyle fue un autor prolífico en varios géneros, doctor en medicina y un aventurero que viajó a latitudes remotas. Dado el enorme éxito de sus historias, Doyle continuó publicando otras aventuras de Sherlock Holmes, como El signo de los cuatro, Las aventuras de Sherlock Holmes y Las memorias de Sherlock Holmes. Cuando en diciembre de 1893 Doyle escribió la novela El problema final, en la que el autor asesinaba al más célebre detective de todos los tiempos porque estaba cansado de su popularidad, se desencadenó un verdadero terremoto entre sus lectores. Fue tal el escándalo que se produjo en el seno de la sociedad británica que el escritor escocés recibió cientos de cartas de protesta y debido a la enorme presión se vio obligado a escribir El perro de los Baskerville y a resucitar a Sherlock Holmes en El regreso de Sherlock Holmes. Las escritoras y escritores del cuento policial tenían una particularidad, que cuando el personaje principal, el detective, llegaba a su punto más alto, que los lectores y las lectoras pensaban que este personaje era alguien de la vida real. Cuando había tenido tanto realce, Arthur Conan Doyle, por ejemplo, acudió a matar a Sherlock Holmes. Igual hizo Agatha Christie, que nos lleva en la obra El telón a la muerte de Hércules Poirot. ¿Sabías que en los cuentos y en las novelas policiales el interrogatorio es un procedimiento fundamental que utiliza el detective para develar el misterio y llegar a la verdad? Ahora preguntémonos, ¿qué es un cuento policial? Sí, un cuento policial va a ser un relato que tendrá un misterio y este misterio va a ser resuelto siempre por un detective o una detective aficionada. Ahora preguntémonos cómo y cuándo surge el cuento policial. Quizás lo primero que se te viene a la mente cuando pensamos en el cuento policial es el nombre de Agatha Christie y de Sir Arthur Conan Doyle, pero no. Estos no fueron los primeros escritores de este género, sino que antes que ellos, en 1841, Edgar Allan Poe publicó Los crímenes de la calle Morgue, que sería la primera o el primer cuento policial de la época. Y después de él, en 1878, Anna Katharine Green publica el caso Lattenborg. Este tendrá una particularidad, presentará en un primer momento las características propias del personaje principal de este tipo de relatos. ¿Cuál es? La del detective, y lo va a personificar con el detective Ebenezer Gryce,
Este ya presentará características de perspicacia, características para determinar aquellos elementos que los agentes policiales no descubren. Será muy audaz al momento de los interrogatorios y mucho más para recolectar pistas. Después tenemos que Anna Katharine Green crea el primer prototipo y quizás algo para la época, algo muy singular, la primer mujer detective, y esto lo hace presentando a la detective aficionada Violet Strange. Violet Strange vendrá a ser quizás como aquel prototipo de la anciana que tenemos en Inglaterra, creada por Agatha Christie, Miss Marple, que resuelve crímenes de una manera muy particular, observando, buscando pistas, metiéndose en muchos casos en la vida de los vecinos, recolectando información. Es ahí que tenemos a las mujeres aficionadas detectives. Después, este género sigue evolucionando hasta darnos obras cumbres que trascienden a la novela, como lo tenemos con El asesinato en el Oriente Express, donde Agatha Christie con mucha prontitud nos presenta un asesinato, y un asesinato cometido en colectivo. Esto quiere decir que el género policial, aunque nos presenta escenas que ya habíamos visto antes de asesinatos como en la Ilíada, en la Odisea, en el Miocid, pero en aquellos casos se nos presentaba de manera cruda. Sabíamos quién había sido el asesino, sabíamos por qué, pero en el cuento policial no se sabe quién fue el asesino, no se sabe por qué asesinaron a la persona. Es por ello que este cuento va a estar cargado de mucho misterio y de suspenso. Por eso los invito a que veamos un video sobre los crímenes de la calle Morgue, donde vamos a ver la figura del detective en acción, a Auguste Dupin, que este personaje va a descubrir quién fue el asesino de una madre y su hija. Los crímenes de la calle Morgue es un cuento de género detectivesco que data de 1841 del escritor Edgar Allan Poe. En él se relata un misterioso crimen acontecido en París. Toda la acción comienza una noche lúgubre en la que el narrador cuenta que va recorriendo la calle con su amigo Auguste Dupin, que tiene suficiente tiempo libre como para andar resolviendo casos. Ambos van caminando y de la nada aparece ante sus ojos la escena de un crimen bastante extraño. La señora Espanaye y su hija habían sido brutalmente asesinadas en su apartamento. La cosa se pone complicada cuando las autoridades no encuentran al responsable ni saben cómo explicar la forma en la que se llevó a cabo semejante crimen, ya que el cadáver de una de las víctimas fue encontrado en la chimenea. La policía comienza a interrogar a los presentes para que expliquen todo lo acontecido. Dupin, después de una larga y profunda investigación, condena al más inocente de los involucrados, pensando que éste realizó el asesinato con el objetivo de hurtar. Pero Dupin tiene dudas y se lanza en la búsqueda del verdadero asesino, por lo cual entra en la escena del crimen, donde descubre que el autor de semejante atrocidad entró y salió por la ventana del apartamento. Además, encuentra una serie de pistas que el asesino dejó antes de partir: cabellos, huellas y actos cometidos por habilidades inhumanas. Dupin descubre que el responsable no es un humano, pues por las huellas y los cabellos se trata de un orangután. Este fue traído en una embarcación y se le escapó a su dueño usando una navaja de rasurar. Al llegar a la ciudad, entró de manera cautelosa al apartamento de las víctimas, donde asesina a las dos mujeres. Finalmente buscan al dueño del animal para comprobar la inocencia del hombre al que habían encarcelado injustamente. El cuento anterior es considerado el primero del relato policial. ¿Por qué? Porque fue publicado en 1841 por Edgar Allan Poe. ¿Y cuál es la particularidad de este cuento? Bueno, nos presenta en un primer momento al personaje principal que van a tener este tipo de relatos, el detective, y en este caso será Auguste Dupin. A lo largo de la historia va a venir evolucionando ese tipo de personajes. Después,
Agatha Christie lo va a retomar con aquel excéntrico hombrecito bajo de bigotes grandes que era Hércules Poirot. Sir Arthur Conan Doyle lo va a caracterizar con Sherlock Holmes. Y no debemos olvidar a aquella escritora quizás olvidada, Anna Katharine Green, que escribió pero con detalle todas las características que va a tener este personaje. Anna Katharine Green lo hizo con el personaje de Ebenezer Grice. Ebenezer Grice ya presenta esas características morales y quizás, en cierto modo, físicas que va a tener el detective. Y este detective será muy perspicaz. Buscará todas las pistas aquellas que los agentes policiales no pueden encontrar y a partir de esas características, de esas pistas y de aquellos elementos invisibles para los ojos no tan perspicaces, resolverá los crímenes más entrañables. Además, incluirán otro elemento. Pondrán pistas falsas para que el lector o la lectora pierdan el camino y se vayan por personajes que son inocentes para desviarlos la atención de quien en verdad cometió el crimen. ¿Sabías que en los cuentos policiales el detective es un aficionado que investiga por placer y desinteresadamente? Casi siempre se trata de un aristócrata convocado por una policía a menudo ineficaz. Las armas con las que cuenta el detective son su inteligencia y su razón, pues es analítico y observador. El cuento policial, como otro tipo de relatos, poseerá una estructura definida y esta constará de 3 partes. La primera, el inicio. En el inicio se nos presentará una escena muchas veces cruel. ¿Por qué? Porque se nos presentará el asesinato de unas personas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, será una escena descrita con detalle, así como lo hace Edgar Allan Poe en Los crímenes de la calle Morgue. En el desarrollo, que es la segunda parte, se nos presentarán pistas, sospechosos, interrogatorios. Y cuando los agentes policiales no logren descubrir quiénes fueron los asesinos, aparecerá ese personaje particular, el detective. El detective, con su perspicacia, buscará por todas partes aquellos elementos que los policías no tomaron en cuenta y a partir de eso hará deducciones. La tercera parte, el cierre. El detective hace un proceso de abstracción de todas las ideas y a partir de eso, como lo hacía Hércules Poirot, que se sentaba en su sillón y empezaba a maquinar todas las ideas. Una vez que las había unido, él decía, ya sé quién es el asesino y resolvía el caso. ¿Sabías que Jane Marple o Miss Marple es un personaje novelesco creado por la escritora británica de género policial Agatha Christie y cuya aparición es constante en muchas de sus novelas? El personaje es una dama entrada en años, residente en St. Mary Mead, un adorable pueblecito de campo. Su conocimiento de la naturaleza humana la ha ayudado a descubrir muchos casos imposibles, incluso para los más importantes inspectores de Scotland Yard. Ahora que ya conocemos la estructura que tiene el cuento policial, algunas particularidades, conocimos cómo es el detective, procederemos a escribir un cuento policial. Y esto lo haremos en pasos muy sencillos. El primero, la planificación. Para esto determinaremos cuál será nuestro tema. Podemos buscar en sitios de internet, en noticias, periódicos, en revistas, un tema que nos parezca muy interesante. Cuando ya tenemos el tema, determinaremos quiénes serán nuestros personajes. Los vamos a caracterizar tanto física como emocionalmente para que se comporten de una manera muy parecida a la realidad dentro del relato. Buscaremos, además, elementos para el ambiente y el ambiente podrá estar estructurado en una casa, en el bosque, en un río, en cualquier lugar, pero debes de pensar que tu escena debe parecer muy terrorífica en ese caso, donde presentes a una persona asesinada, a una persona envenenada, entre otros. Después que has hecho todo esto,
iremos a la producción, pero la producción será la escritura de tu cuento. Y para la escritura lo que harás es retomar todos esos elementos que pusiste en la planificación y los plasmarás en papel o lo podrás escribir en tu teléfono. Escribirás, retomarás las ideas, pondrás a tu personaje principal, ese detective, a buscar pistas, pondrás a agentes policiales, pondrás a testigos, pondrás a personas que estarán en interrogatorios. Después vendrás y dirás, mi detective resolverá el problema de esta forma y lo planteas. En el cierre pondrás a tu detective en un lugar determinado, puede ser en una cafetería, en un escritorio, en su casa, a estar cavilando por qué fue el asesinato. Y ahí puedes dar muchas ideas, pero nunca debes olvidar que debes poner pistas falsas. ¿Y para qué? Para que los lectores caigan en trampas, porque estas pistas falsas desviarán la atención y mantendrás la atención en tu relato. De ahí la importancia de esas pistas falsas. Cuando ya lo tengas, puedes compartirlo con tus familiares, puedes comunicarte en una red social con una compañera, con un compañero, con una amiga o con un amigo y leérselos. Además, recuerda que puedes leerlos en Facebook Live. También puedes compartirlo con tu docente, pero esto debes hacerlo siempre con ayuda de un familiar. Y si no puedes hacer esto, escríbelo en tu cuaderno de lenguaje y literatura. Y cuando regresemos a la escuela después de la emergencia por el COVID-19, puedes presentárselo a tu docente para que lo pueda leer o puedes comentarlo con él. Y recuerda que en las clases de lenguaje y literatura estaremos leyendo obras literarias, así como textos no literarios, y estaremos produciendo. ¿Qué quiere decir esto? Escribiendo textos. Te esperamos a la próxima. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Historias en Juego.